Vamos a continuar con el cálculo de la ecuación dinámica del subsistema 2, de tal manera que, bueno, aquí voy a colocar para la ecuación 2. Y bueno, lo que tengo que realizar es justamente recordar la forma de la ecuación dinámica que habíamos colocado previamente y que se encuentra colocado aquí, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar los términos y calcularlos como lo hicimos en la ecuación 1. De tal manera que primero pues comenzaré con determinar la expresión de la derivada del lagrangiano respecto a la derivada de teta. Y bueno, para ello pues tenemos que aplicar, bueno, simplemente coloco la derivada del lagrangiano, que voy a copiar y a pegar lo que calculamos para el lagrangiano, respecto a teta. Entonces vamos a ir un poco más, bueno, voy a regresarme aquí en la parte de arriba, en donde teníamos la definición del lagrangiano, que se encuentra en esta parte. Y ya que tenemos la definición del lagrangiano, pues bueno, lo copio y lo voy a pegar en esta parte de aquí. Ok, entonces ahí es donde tenemos la definición del lagrangiano. Eh, de tal manera que, bueno, ya ahora sí voy a colocar qué términos participan, voy a determinar qué términos son los que participan y qué términos no participan a la hora de que aplicamos esta derivada que tenemos aquí. De tal manera que puedo identificar que este primer término vinculado a teta 1 pues no va a participar porque estamos derivando respecto a teta. Posteriormente ubicamos que este otro de aquí, este otro término, pues tampoco va a participar, lo voy a señalar con color rojo. Este término de acá tampoco participaría, lo voy a seleccionar con color rojo. Aquí también tenemos teta 1 punto, entonces este término tampoco participa. Este término de teta punto al cuadrado, pues bueno, como derivamos respecto a teta, tampoco participaría. Y en el último término, pues vemos que tenemos tanto coseno de teta 1, bueno, aquí sí tenemos involucrados a los términos de teta y aquí también términos de teta, entonces estos términos sí participan. De tal manera que voy a simplificar la expresión y lo que me quedaría, pues bueno, es que simplemente voy a borrar los términos que no participaron, como este de aquí, el primero, este otro término de aquí no participa, entonces simplemente borro esta expresión y de aquí el signo positivo se borra. Y bueno, de aquí puedo retirar los corchetes, ¿no? Bueno, voy a seleccionar el interior de este argumento y lo voy a colocar aquí. Y ahora sí, borro los corchetes y borro el signo positivo. Decíamos que también este término que tenemos acá por ser teta 1 punto al cuadrado no va a participar, este término de acá tampoco y este término de aquí tampoco. Por lo cual voy a borrar toda esta parte y ahora sí tengo los términos que tienen participación dentro de la derivada. Ahora lo que voy a realizar pues es justamente el resolver toda esta expresión de tal forma que bueno, voy a copiar, voy a pegar esta expresión tal cual y ahora lo que lo que corresponde pues bueno es ups, es el cálculo de esta expresión. De tal manera que, bueno, este primer término lo puedo resolver. M2, GL2 es constante, entonces puede salir de la derivada. Y voy a borrar esta parte de aquí. De aquí tendríamos la derivada, o esto multiplicaría la derivada del coseno, que es menos seno de teta, ¿verdad? Y bueno, ya que tengo esta derivada,
la coloco en esta parte. Después procederías a derivar el siguiente término, que es menos, y tengo 2 L1 por L2, teta 1 punto por teta punto, que son constantes, y únicamente derivo las expresiones que se encuentran en la parte de la multiplicación, ¿no? De tal manera que coseno de teta 1 es una constante, coseno de teta sí tendría que derivarlo, entonces la derivada del coseno de teta pues simplemente es menos seno de teta, entonces lo voy a colocar entre corchetes y bueno, voy a copiar la expresión. Esto por el menos seno de teta que ya estaba aquí colocado. Entonces pongo control C y lo voy a colocar dentro de los corchetes que acabo de colocar, bueno, de poner. Seno de teta 1 pues no se involucraría en la derivada y este seno de teta sería la derivada y bueno, correspondería a el coseno de teta, ¿verdad? Entonces voy a copiar el argumento que se encuentra aquí en esta parte y simplemente lo copio y lo pego. Ahora podemos, bueno, voy a reorganizar esta expresión, nada más para que quede definida con un poquito más de claridad. Y aquí lo que tendría, pues bueno, es que esta parte es negativa, entonces coloco aquí menos M2GL2 y esto quedaría multiplicado por el seno de teta menos 2 veces L1, L2 y bueno, de esta parte pues ya podría retirar los corchetes, entonces tendría menos 2 y retiro los corchetes que se tienen en esta parte y de esta forma, bueno, voy a dejar aquí un par de corchetes, entonces este paréntesis de aquí está sobrando y colocaría entre corchetes la multiplicación del seno de teta 1 por el coseno, voy a quitar los corchetes, coseno de teta 1 y esto restaría a el término que tenemos en esta parte, ¿no? Que sería seno de teta 1 coseno de teta. Aquí cerramos corchetes y tendríamos menos, en esta parte, menos coseno de teta 1 que multiplica al seno de teta. Ok, y ya nada más quitamos este signo positivo y esta expresión pues sería la que nosotros necesitamos tener en mente para formar la ecuación dinámica del sistema. Entonces para ello voy a colocar subrayada dicha expresión y por otro lado lo que correspondería pues es continuar con el cálculo de los siguientes términos. Para el cálculo del siguiente término pues bueno, regreso a la ecuación y me doy cuenta que necesito calcular la derivada del lagrangiano respecto a teta punto. Para ello pues bueno, me regreso aquí a esta parte y coloco justamente esta expresión. De tal manera que bueno, para calcularla pues lo que requiero es aquí hacer algo similar a lo que hice en la parte pasada, ¿verdad? Es decir, retomar esta expresión, retomar esta función lagrangiana y derivarla simplemente. Entonces, para ello simplemente copio y pego y pues bueno, voy a resolver lo que tengo aquí colocado. Ah, bueno, perdón, aquí estaba copiando una expresión que ya había simplificado. Entonces voy a regresar a la parte del lagrangiano y sería esta expresión de aquí, la expresión completa del lagrangiano. Ok, de tal manera que tenemos justamente esta expresión y voy a colocar sin ninguna marca la expresión para que pueda ir marcando y ver cuáles términos van a participar y cuáles no van a participar en esta derivada parcial. De inicio, pues bueno, tenemos que toda esta parte de aquí no participaría. ¿Por qué?
Pues bueno, porque tenemos aquí coseno de teta 1, tenemos aquí coseno de teta 1, coseno de teta, y estamos derivando respecto a teta punto. De tal forma que tampoco este término de aquí va a participar. Y tenemos este término que tampoco tendría participación. Por lo tanto, participaría ese término de aquí, y aquí también se involucra teta punto. Entonces vamos a tener esos términos que van a participar. Por lo tanto, voy a copiar y a pegar esta expresión. Y bueno, voy a proceder a retirar los términos. A retirar los términos para que podamos comenzar a derivar, de tal manera que, bueno, ya tengo la expresión aquí copiada, y bueno, voy a seleccionar toda esta parte, y entonces este término no participa, decíamos. Voy a quitar el signo positivo, también este término de acá no va a participar, entonces todo esto también va a ser cancelado. De aquí todo este término, todos estos tres términos no participan, entonces son retirados, y lo que restaría pues es, bueno, realizar el análisis para que quede un poquito mejor expresado, ¿no? Este paréntesis creo que está de más. Sería la derivada, bueno, el signo negativo lo puedo dejar aquí tantito, y aplicaríamos la derivada respecto a esta expresión. De tal forma que esta expresión la puedo reorganizar y decir que la derivada pues realmente se va a aplicar únicamente a este término que está colocado aquí. De tal manera que puedo colocar esta parte entre corchetes y simplemente migrar esta expresión a esta parte de aquí. Entonces puedo decir, bueno, tengo esta derivada que únicamente aplica en la variable, y por otro lado también en esta parte aplicaría en la variable de teta punto, por lo que puedo mandar esta multiplicación a la parte del final, y esta variable pues retirarla de aquí, y que todo lo demás pase como una constante. De tal manera que aquí tengo esta definición, y ya puedo borrar este paréntesis que tenemos aquí. Y bueno, esta sería la definición pues de la expresión que tenemos aquí presente. Este signo negativo, pues bueno, afecta a todos los términos que tenemos acá, ¿verdad? Hay que recordar eso. Por lo tanto, los voy a modificar de una vez. Tendríamos menos esta expresión, menos esta expresión que multiplica a toda esta expresión, y después se multiplica por la derivada correspondiente. Y bueno, ahora lo que corresponde pues es continuar y ahora operar la parte de la, pues bueno, de la derivada, ¿verdad? Para esto, para la derivada, pues bueno, tenemos que es la derivada de teta dos puntos, pues simplemente sería 2 que multiplica a teta punto, y bueno, y así quedaría la derivada, ¿no? Entonces aquí tendríamos menos 2 que multiplica a esta expresión, y la derivada de esto, pues decíamos que únicamente quedaría teta punto. Entonces voy a copiar justamente esta expresión de teta punto y la voy a colocar aquí. Ok, quedaría teta punto. Y en el caso de esta derivada, pues bueno, quedaría 1. Por tanto, simplemente la retiramos, y ya quedaría ahí colocada la derivada de teta. Pues bueno, esa sería la forma que quedaría en esta expresión de aquí, ¿cierto? Entonces, ahora lo que correspondería sería continuar con la siguiente expresión, ¿no? En este caso, pues bueno, simplemente retomando lo que nosotros tuvimos, pues bueno, vemos que del lagrangiano no participaron todos los términos, sino que retiramos la primera contribución de los tres términos,
Después retiramos esta contribución de teta 1. Después retiramos este término. Bueno, pero aquí hay algo importante, ¿no? Que este término de aquí arriba está multiplicando, pero a toda la expresión, ¿no? Por ser ese el caso de que ese término de arriba está multiplicando la expresión, pues casi lo habíamos olvidado. Este término lo voy a copiar, porque si vemos hay un paréntesis aquí y este multiplica pues a todo el paréntesis que viene hasta acá. De tal manera que previo a esto tendríamos que considerar que en esta parte se está multiplicando. Bueno, lo voy a colocar desde arriba para que se vea desde arriba, que esta parte está multiplicando a esto de aquí, y también al mismo tiempo en este primer término pues se tiene esta multiplicación, ¿no? De tal manera que ahora sí, al considerar este término, lo que tenemos es que se cancela este medio con este 2 y nos queda esta expresión, y de manera similar este medio con este 2 se cancela y nos queda esta expresión, ¿no? Ahora sí, y bueno, retomando esta parte, pues bueno, no consideramos este término y los demás sí, por el hecho de que tiene involucrado a la variable de interés. Este término de aquí pues es la expresión de cómo queda la derivada, entonces vamos a tenerlo presente, ¿no? El siguiente cálculo, de acuerdo a la expresión que nosotros habíamos construido al inicio, pues bueno, es que debemos de calcular la derivada respecto al tiempo de la derivada de Lagrangiano respecto a teta punto. De tal forma que simplemente tomamos la expresión, la voy a llevar a esta parte, y lo que puedo darme cuenta pues es de que esta expresión de aquí es lo que calculamos aquí arriba, ¿no? Entonces esto va a ser igual a que yo calcule la derivada respecto del tiempo de todo toda este cálculo que tengo en la parte superior, ¿no? Es decir, toda esta expresión. Entonces voy a seleccionarla y simplemente la voy a copiar y la voy a pegar en esta parte. Y bueno, aquí sucede una cuestión importante. Sucede que tenemos que tomar en consideración todas aquellas variables que sean dependientes del tiempo, es decir, teta punto, teta 1 punto, teta 1, coseno de teta y seno de teta, y bueno, también teta 1 y teta. De tal forma que esto lo puedo observar de manera similar a como lo había resuelto en la parte anterior. Es decir, que teníamos la parte de las funciones f1, f2, f3 y f4, las etiqueté únicamente y apliqué esta expresión que tengo aquí. Y bueno, en ese sentido, lo que voy a realizar pues es justamente esto, ¿no? El aplicar la derivada pues de cada una de las expresiones que tengo consideradas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, avanzando con esta cuestión, lo que yo podría identificar, pues es que en el caso del primer término, simplemente aplicamos la derivada a teta punto. Voy a copiarlo. Voy a copiar esta expresión y a pegarlo en la parte de abajo. Y les decía, lo que tenemos, ups, bueno, voy a copiar nuevamente la expresión. Creo que no se copió adecuadamente. Entonces aquí lo coloco, ok. Y les decía, en este primer caso, pues aplicamos la derivada al primer término. Y lo que tendría es que simplemente la variable sería derivada dos veces, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte y voy a insertar aquí la segunda derivada. Y voy a colocar la variable teta aquí en esta parte. Y lo que restaría es que esto es una constante, entonces esta variable de aquí puedo introducirla a que sea multiplicada en esta parte de aquí y también a que sea multiplicada en el segundo término, y simplemente ilustrar que la derivada respecto al tiempo va a ser aplicada sobre esta región de aquí, ¿no? Sobre esta expresión que involucra ya a las variables dependientes del tiempo. Mencionábamos que para este caso yo puedo hacer un análogo
puedo usarlo de manera similar la herramienta pues que yo tenía contemplada en la parte superior. Por lo tanto voy a copiar tal cual cada una de estos textos y voy a hacer la misma analogía exactamente. Entonces, bueno, voy a copiar tanto F1 como F2 y todos los signos que se encuentran relacionados. Ok, entonces voy a copiar esta parte de aquí, este otro de acá, y los voy a llevar a la expresión de aquí abajo, que está aquí. Ok, entonces de aquí nada más los voy a colocar para hacer alusión a que, pues bueno, la variable θ1 la vamos a etiquetar con el nombre de una variable distinta, bueno, más bien la vamos a etiquetar como F1, que se encuentra aquí. Vamos a etiquetar también el siguiente término como F2, que se encuentra en esta parte. Etiquetaríamos también pues, la función F3, que se encuentra aquí, que correspondería a θ1 también, que sería F3, y etiquetaríamos finalmente a F4, que sería este conjunto de funciones que constituye la multiplicación de la función seno de θ1 por seno de θ, que sería esta expresión pues bueno, que tenemos aquí. Y bueno, les comentaba que de tal forma que al realizar eso, yo puedo simplemente seguir el mismo paso o el paso similar que había ilustrado anteriormente, en donde yo decía, bueno, el conjunto de la derivada de ese término, pues sigue estas instrucciones, ¿no? En donde nosotros tenemos que formular esta expresión de aquí, en donde la derivada de F1 por F2, que multiplica la derivada de F3, F4, y bueno, y esto sería igual a toda esta expresión de aquí. Y bueno, lo que voy a hacer es justamente eso, por lo tanto voy a decir que la expresión que tengo aquí, que se encuentra en esta parte, y bueno, aquí ya sobraría un corchete, ¿verdad? Va a ser igual a que, pues bueno, esto va a ser igual siguiendo las instrucciones, ¿no? que dicen aquí, sería la función 1 derivada, que sería θ1 dos puntos, entonces voy a copiar, bueno, más bien voy a escribir aquí θ1 dos puntos, que sería, bueno, aquí tengo la expresión, y en esta parte pues simplemente coloco el signo de θ. Entonces θ dos puntos que multiplica a la derivada perdón, a la función 2. Aquí habíamos dicho que la función 2 está compuesta por coseno de θ1 y coseno de θ. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar estas funciones en esta parte de acá. Multiplica esta parte y nos dice que es más F1 por F2. Entonces F1 lo voy a copiar de la expresión que tenemos aquí en esta parte, que sería más F1, ok, aquí más F1 derivada de F2, que sería la derivada respecto al tiempo de F2, que bueno, es la multiplicación, ¿no? F2 es la multiplicación de coseno de θ1 por coseno de θ. Entonces esto seguiría una relación similar, un razonamiento similar al que estamos aplicando aquí. Es decir, sería la derivada de la primera función por la segunda función. Y bueno, lo voy a marcar aquí. La derivada de la primera función por la segunda función, que sería menos seno de θ, ¿no? Sería aquí menos seno de θ, menos seno de θ1, perdón, que multiplica a coseno de θ, que multiplica a coseno de θ, y después, pues bueno, sería más la primera función por la derivada de la segunda, que sería la primera función coseno de θ
Ok, voy a copiar todo y ahorita lo voy a borrar a ver si me permite. Coseno de teta. Ups, creo que no me permite. Bueno, a ver si no. Coseno de teta, ahí está. Bueno, sería la primer función que es coseno de teta, perdón, coseno de teta 1, ¿verdad? Es el argumento por la derivada y ahora sí por la derivada de la segunda, que sería seno de menos teta, o perdón, menos seno de teta, bueno, que sería básicamente equivalente, ¿no? Entonces, menos seno de teta. Entonces voy a copiar el argumento de acá. Ok. Y eso sería el equivalente a la derivada pues de f2, ¿no? Ahora tenemos que contribuir con la siguiente con la siguiente parte, que es f3' por f4, que en este caso f3' sería igual también a teta 1 punto, me parece, ¿no? A ver, recordamos, sí, aquí es teta 1 punto, ¿verdad? En esta parte es teta 1 punto, pero bueno, al tener la derivada sería teta 1, 2 puntos. Entonces en esta parte tendríamos teta 1, 2 puntos. Ok, de esta manera, entonces esto simplemente lo copiamos y lo pegamos, es la función 1, teta 1 punto, por la función, perdón, es la función 3 por la función por f4, que sería esta expresión de aquí, seno de teta 1 por seno de teta. Esto lo colocamos aquí. Y después sería más f3, que es esta expresión de aquí, ¿verdad? Teta 1 punto, que multiplica a la derivada de f4. La derivada de f4 y f4 pues es justamente la función seno de teta 1 por seno de teta. De tal manera que la derivada del seno de teta 1 pues simplemente es el coseno, porque aquí tenemos que definir la derivada de la primera función por la segunda más la segunda por la derivada de perdón, la primera por la derivada de la segunda. Entonces aquí tendríamos coseno de teta 1 que multiplica al seno de teta. Voy a copiar esta parte aquí. Y esto sería más perdón, la primera función sin derivar, que es seno de teta 1 por la derivada de la segunda. ¿Ok? Y la derivada de la segunda pues sería el coseno, ¿verdad? Coseno de teta. Ok, coseno de teta. Y esta expresión pues ya sería el equivalente a lo que tenemos acá. Entonces voy a sustituir lo que tendríamos dentro del argumento. Aquí pues ya tenemos el equivalente de la derivada, entonces simplemente voy a copiar, pegar aquí, y dentro de estos corchetes, pues bueno, lo que correspondería sería colocar pues lo que obtuvimos en la derivada, ¿no? Que sería toda esta expresión. De tal manera que voy a ver si podemos simplificar un poco algunas cuestiones. Bueno, esta parte de coseno, pues podemos borrar los, los paréntesis y colocarlo de esta manera, seno, ok. Esta parte del seno también lo podemos borrar o retirar los paréntesis y esto pegarlo aquí. Entonces voy a retirar esta parte de aquí. Ok, no me deja. Entonces voy a reescribir esta parte de coseno.
de teta 1 para poder borrar esta expresión. Aquí tenemos que era coseno de teta 1. Y esto lo colocamos aquí. Ok, sería esta parte, teta 1 por el coseno de teta 1, ok. Y esta demás parte pues ya la dejaríamos así. De tal manera que bueno, ya calculamos con esto la expresión de dicho término. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar la ecuación dinámica. Entonces, bueno, me refiero a integrar en colocar, ¿verdad?, el cálculo correspondiente. De tal manera que lo único que hacemos es copiar y pegar la expresión original y sustituimos cada uno de los términos que ya calculamos. De tal manera que la derivada del lagrangiano respecto a teta lo habíamos marcado en esta parte, ¿verdad? Aquí está. Entonces simplemente voy a colocar, copiar y pegar estas expresiones, copiar y pegar estas expresiones aquí en el término que corresponda, y bueno, lo voy a poner lo voy a poner así. Ok, menos la siguiente expresión, que sería este término que calculamos aquí. Y bueno, a este, como ya usé corchetes, voy a usar llaves para distinguirlo. Y esto sería igual al torque 2 menos la fuerza de fricción 2. En este sentido, la fuerza de fricción 2, pues bueno, recordamos que lo podemos expresar en términos de el coeficiente B, que sería B subíndice 2 por la velocidad 2, ¿no? Aquí podríamos tener esto, ¿no?, que es B subíndice 2, y esto multiplica a la velocidad que calculamos para el sistema 2, de tal manera que este B subíndice 2, pues bueno, lo podemos dejar aquí y retomamos la expresión para la velocidad 2 que habíamos calculado previamente, que debe de encontrarse por esta parte, ¿no? Aquí está justamente la velocidad 2, pues sería esta expresión de aquí, y esta velocidad 2 simplemente la copiamos y la pegamos en donde corresponde, que sería en esta parte de aquí. Ok. Y bueno, esta sería la ecuación dinámica 2. Ahora vamos a resumir los resultados. Resumiendo, pues vamos a tener que el sistema o el comportamiento dinámico se va a dar por dos ecuaciones dinámicas, o lo vamos a conocer a través de dos ecuaciones dinámicas. Las ecuaciones dinámicas están dadas por la ecuación del subsistema 1, que es esta de aquí. La voy a copiar y la voy a pegar en esta parte de abajo para tener representadas dichas ecuaciones. Y bueno, aquí ya le voy a quitar el color amarillo. Sería en esta parte el color amarillo, y la ecuación dinámica 2, que estaría dada por esta parte de acá. Ok, y a esta también le voy a quitar las marcas amarillas. Ahora sí, estas dos ecuaciones dinámicas nos van a permitir describir el sistema, pues bueno, el sistema dinámico correspondiente, en donde una ecuación dinámica, que es la asociada al torque 1, nos va a dar la posición, o como resultado el comportamiento de los cambios de la posición a través del tiempo para el valor angular que definimos como θ 1, mientras que la ecuación dinámica 2 nos va a dar el comportamiento de la posición de lo que definimos, o la variable de salida que definimos como θ, para el subsistema 2.
El conjunto de estas dos ecuaciones nos van a permitir conocer la dinámica completa del subsistema. Eso es algo muy importante. Pues bueno, este es el resultado. Estas dos ecuaciones son el resultado de la obtención de las ecuaciones dinámicas del sistema de péndulo doble.